Un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero. Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero. Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero. La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas. Estos avances también reflejan el valor de la cooperación internacional, especialmente con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero. Además, contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria. Esto permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito. Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros. Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia. Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional. Es importante mencionar que este trabajo se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del GAFI en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Derivado de estos hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas. Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario. Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos. Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales, bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares. A partir de estos hallazgos, inicia una nueva etapa de prevención. La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero. Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente. Solo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo, garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia. Muchas gracias. Bueno, ahí está la nota. Ahora les viene lo indignante. Imagínense esto. Un estudiante que no tiene trabajo, una señora jubilada, alguien que apenas saca pues, para los frijolitos, que no tiene empleo, que lucha, que hace lo que puede, pero pues que está dentro del margen de pobreza extrema en México, de pronto aparece de la nada en los registros de estas compañías moviendo millones de pesos entre casinos, pero también millones de dólares, utilizando a los pobres
para mover dinero, o el nombre, pues, sin que ellos sepan, para mover dinero entre casinos, cuentas en Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos, de los pobres a los que estas personas, pero una muy en específico, tanto humilla, de los pobres que tanto se burla, de los pobres a los que tanto quiere pisotear, los usa para mover dinero, que es lavado de dinero, es dinero sucio. ¿Qué creen que está pasando? Esto no es una casualidad, no es una historia de éxito, de, ay, ¿cómo le hizo para obtener su riqueza? Y ahí lo veo luego en podcast, ¿no? ¿Cómo le hizo para ser tan rico y bello? Ahora vamos a mostrar estos videos para que veamos cómo le hicieron muchos, ¿no? Porque es una red de lavado de dinero a nivel internacional. Lo más grotesco, por cierto, es que mucho de este dinero se envía a Estados Unidos. Oigan, y la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos no se había dado cuenta? Saca hoy el secretario Harfuch esto. Han congelado las cuentas de estos casinos, los han clausurado, pero en Estados Unidos llevaban años mandando millones de dólares y no se daban cuenta. Malta, en Europa, que están usando precisamente a los más fregados para esconder millones de dólares. De todo tipo, porque aquí hay casinos que están vinculados a la delincuencia organizada, casinos que están vinculados a evasores fiscales, algunos millonarios que no les gusta pagar impuestos y que les gusta evadir al fisco, pero al final es dinero sucio. Y si ya están metidos en la cochinada, pues ¿qué más dinero sucio mueven? Porque es un fraude fiscal, es lavado de dinero. Y ya tronó la bomba. 13 casinos en México, incluyendo, no lo dijo... Miren, les voy a poner también las palabras de la presidenta Sheinbaum, porque no lo dijo la presidenta Sheinbaum. Dijo, bueno, se supone que no lo tengo que decir, nosotros sí se los vamos a decir y les vamos a mostrar las fuentes periodísticas que ya están ventilando los nombres. 2 ligados a Grupo Salinas, ahora lo vamos a ver. Sí, no se pueden mencionar por parte de la autoridad los nombres de los casinos, de las empresas o de las plataformas, porque es parte de la investigación que se está siguiendo. Entonces, de parte de la autoridad no puede señalarse directamente esta investigación con nombres de las empresas, se está desarrollando la investigación. Por ley, de todas maneras, tiene que presentarse la denuncia cuando hay presunto lavado de dinero a la Fiscalía General de la República. Ese es parte del procedimiento. Y se va a seguir informando del trabajo que se realiza con esto que se identificó, que son los 13 casinos identificados, muchos de ellos de plataformas digitales y de otras investigaciones que se siguen haciendo. Sí, no se pueden mencionar por parte de la autoridad los nombres de los casinos, de las empresas o de las plataformas, porque es parte de la investigación que se está siguiendo. Entonces, de parte de la autoridad no puede señalarse directamente esta investigación. Bueno, ellos no lo pueden decir, pero nosotros sí, ¿verdad? Y yo voy a leerles lo que les dice en estos momentos La Jornada, porque La Jornada sí sacó nombres. Sí sacó nombres. Y ahí lo tienen. 2 casinos son filiales de TV Azteca. ¡Qué bonito es lo bonito! Qué bonito es evadir al fisco, qué bonito es no pagar impuestos, qué bonito es robarle a México, ¿no? 2 casinos ligados a Grupo Salinas, TV Azteca, pues, que fueron identificados, según lo dice el día de hoy La Jornada, como parte de una estructura de lavado de dinero transnacional. A este punto, el menor de los problemas de Ricardo Salinas Pliego va a ser no pagar impuestos, sino que ahora está metido en un verdadero broncón porque ya estamos hablando de un tema de lavado de dinero y de que incluso si esto se llega a salir de sus manos, se puede girar hasta una ficha roja para que lo detenga la Interpol, no importa dónde se vaya, porque es un delito de tracto sucesivo que no solamente se habría cometido en México, sino en distintas partes del mundo. Estados Unidos, también se habla de Europa, y lo están haciendo, pues, de alguna manera para destapar este entramado
que era repugnante porque la información viene directamente de la Secretaría de Hacienda, viene de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es un trabajo muy arduo por el que hoy el secretario García Harfuch, que él explicó cómo operaba esta red a través de 3 canales básicamente. Uno que es el de grandes cantidades de efectivo que se meten directo al sistema financiero con fichas y con supuestas apuestas, pero pues que en realidad apuestas que no ocurrieron. 2, que se detectó la transferencia internacional, y aquí entra el lavado de dinero y este delito de tracto sucesivo que también se estaría cometiendo en otras partes del mundo. Por eso les hablo de la posibilidad incluso de girarle una ficha roja a quien resulte responsable, porque entonces ya se hablaría de que mucho de este dinero se fue a Suiza, se fue a Rumanía, dinero que se fue a Malta, a Emiratos Árabes, a Estados Unidos. 3 plataformas digitales fuera de toda regulación que simularon pagos o servicios. Y lo brutal pues es que detrás de esas operaciones no hay empresarios, no hay millonarios con trajes de seda. Lo que hay son estudiantes, jubilados, amas de casa, gente que vive en niveles de pobreza que fue usada sin que ellos supieran, usaron sus nombres para lavar dinero simulando que ellos habían hecho las apuestas o que de ellos venía el dinero que le había entrado a estos casinos, cuando ellos no vieron un solo centavo de eso, ¿eh? Ahora, habría que checar muy bien, ojo con esto, y yo creo que hay mucho que hacer porque uno se pregunta si, bueno, la duda es si estos casinos son filiales de Grupo Salinas, que a su vez es dueña de otras empresas o que está vinculada con otras empresas como Banco Azteca o como Electra. Las personas que habrían en algún punto solicitado un crédito o información en estas tiendas o en estos bancos, en el manejo de la privacidad de sus datos, ¿pudo haberse expuesto, esa es la pregunta, su información para que se utilizara su identidad con otros fines vinculados a estos casinos? Esa es la duda que hoy queda, que las autoridades tendrán que investigar. Lo que sí es un hecho es que se usaron nombres de gente en situación de pobreza extrema o de escasos recursos. Se simularon sus firmas presuntamente, números de cuenta, y habría que ver de qué bancos eran esos números de cuenta, en donde pues esto los convertiría ya en cómplices sin ellos saberlo. Seguramente ellos no saben que alguien les abrió una cuenta donde les pusieron miles de dólares y luego esos miles de dólares se fueron a un casino de Grupo Salinas y se reportó como una ganancia que se mandó al extranjero. Bueno, son las dudas que quedan después de lo que ha revelado hoy el secretario Harfuch. No es un problema nuevo, pero sí que es la primera vez en años que se logra documentar con este nivel de precisión y fuerza institucional, porque las investigaciones vienen ocurriendo desde hace meses, cruzando información fiscal, pero también información bancaria y societaria. Lo dijo el secretario Harfuch, no es un tema de percepción, no son rumores, este es el resultado de análisis duro. Estas congelamiento de cuentas y clausuras se llevaron con un respaldo documental que evidentemente hicieron a las autoridades a llegar a la conclusión de que se trata de un lavado de dinero, que detectaron estos patrones idénticos en casinos físicos y digitales. Aguas, porque estos casinos no son solo casas de apuestas, son verdaderos centros de operaciones para mover dinero ilícito con total descaro. ¿De dónde obtuvieron estos casinos las credenciales del lector, la información particular de estas personas en situación de pobreza o de escasos recursos? ¿Estaría vinculado con otras empresas de Grupo Salinas o de otros sectores? Eso es lo que la autoridad va a tener que investigar, pero repito, se trataría de un presunto delito de tracto sucesivo que podría involucrar otra cadena o concurso de delitos, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Hay transferencias de decenas de millones de dólares sin justificación económica alguna. Una parte que me parece muy escandalosa de ese dinero es que termina en cuentas fuera de México y entre los implicados están, repito, 2 casinos operados por filiales de TV Azteca, Ganador Azteca SAPI de CB, la operadora Ganador TV Azteca SAPI de CB. ¿Quién les dio permiso? Esa es la pregunta. Bueno, ¿bajo la administración de quién se le dio el permiso
a estos casinos para operar. Adivinen ustedes, pues bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Hasta cuándo? Pues le dio una concesión por 25 años. Imagínense el tamaño del negocio que fue creado con un objetivo muy específico. Y ahora que lo están investigando, pues ya salieron con que todo está en orden, que cumplen con los más altos estándares, no nos van a decir lo contrario, y por supuesto acusan que esto es una persecución política. Pues no, la realidad es que no es una persecución política. Escucharon ustedes a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo en la conferencia que acaba de ocurrir el día de hoy, para los que nos vean en diferido, 12 de noviembre del 2025, que esto no tiene un trasfondo político. De hecho, de las 3 entidades o casinos que se habrían decomisado o congelado sus activos, pues hablamos de que solo 2 son de Grupo Salinas, así que no se puede hablar de una dedicatoria, pero lo que llama la atención, por supuesto, es que evidentemente ya se estaría abonando un presunto delito más a Grupo Salinas, aparte de la evasión fiscal, y esto tiene un sustento legal, tiene evidencia sólida, hay coordinación institucional, no se trata solamente de ir por Ricardo Salinas Pliego solo porque sí, por ser él, se trata pues de ir tras las estructuras financieras que se usaron para lavar dinero y punto. Y eso no es poca cosa porque las cuentas ya están en estos momentos bloqueadas, las cuentas de Grupo Salinas vinculadas a estas actividades están formalmente congeladas, fueron suspendidas de inmediato y por si fuera poco también hay colaboración directa. Fíjense nada más, se le acaba de armar un broncón a Ricardo Salinas Pliego porque ya el gobierno de México le dio vista al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No estamos hablando de una operación nacional, ya esto se volvió en un tema de delitos internacionales al más alto nivel, porque cuando el dinero sucio cruza fronteras, pues hay que cruzar también las denuncias para atraparlo. ¿A dónde fue a parar ese dinero en Estados Unidos, pero también en Malta y en estos otros lugares de Europa? Ahora, aquí lo que se revelan y me llama mucho la atención, pues son 2 cosas muy importantes. La primera es el uso sistemático de personas pobres para encubrir dinero criminal. Me parece una bajeza total. Creo que entre los criminales hay cierta ética criminal y aquí se cruzaron todas las líneas. Uno de los magnates que más se burla de los pobres y de la pobreza, pues resulta que ha utilizado a los pobres para encubrir dinero criminal presuntamente. No es que la gente se haya prestado con gusto, muchos de ellos seguramente ni siquiera saben en lo que los han embarrado. Muchos a lo mejor, repito, habrá que seguir esa línea criminal, esa investigación. A muchos seguramente les ofrecieron un favor, les ofrecieron un trabajito o simplemente les robaron su identidad. Y la pregunta es de dónde sacaron sus documentos, su credencial de lector, sus comprobantes de domicilio, en qué banco le crearon las cuentas. Por supuesto, más de uno en el chat se está preguntando si estos bancos habrán sido cuentas de Banco Azteca y si acaso estas personas habrán sido clientes de Grupo Electra. No lo sabemos, eso lo tendrá que autorizar en una investigación las autoridades competentes, pero sí que a muchos les está llamando la atención. Entonces, no podemos acusar de esto aún, pero sí podemos hablar de que hay una presunción de un delito que, según La Jornada, según el secretario García Harfuch y la propia presidenta Sheinbaum, pues va a dar mucho para investigar, porque hablamos de la transferencia de 5 millones de pesos de una señora que vive de la pensión y que aparece enviando dinero a Suiza. Imagínense cómo se van a explicar eso, ¿no? Una señora que tiene una pensión del bienestar, pues de pronto de la nada le abren una cuenta, le ponen 5 millones de pesos y manda ese dinero a Suiza, pues esas personas no pueden explicar nada. Pero los verdaderos dueños, pues son los que están detrás de este esquema. Ellos sí saben perfectamente lo que están haciendo. Bueno, incluso una señora que tiene la pensión del bienestar difícilmente va a saber cómo hacer un envío a Suiza. Digo, les confieso algo, nosotros llevamos 4 semanas intentando hacer una transferencia internacional a México por estos esquemas que se llaman Wire y no se puede. Las han rebotado y rebotado por la infinidad de filtros que se piden. Entonces, y no hablamos de esas cantidades, pero ni remotamente, por supuesto. Entonces, imagínense cómo va una señora
que recibe la pensión del bienestar, pues hacer una transferencia de ese monto a Suiza sin asesoría. Seguramente ella ni sabía. Y la segunda cosa que hay que dejar muy claro es que estos casinos pues siguen siendo un verdadero agujero negro del sistema financiero mexicano y del mundo. Por supuesto, por su misma naturaleza, por el manejo de efectivo, por las operaciones rápidas, porque son clientes anónimos. Eso es un paraíso para el lavado del dinero. Y encima, pues nadie los regula o los regula a modo y eso se convierte en una fábrica de impunidad. De hecho, la mayoría de las plataformas digitales, pues resulta que ni siquiera estaban bajo supervisión financiera nacional en los sexenios pasados. Y por eso operan como si fueran aplicaciones de entretenimiento, cuando en realidad pues se trata de canales de entrada y salida de grandes fortunas que simplemente no se pueden justificar. Ahora, hay quienes están intentando usar esto como una excusa para atacar o politizar este tema, es decir, soy víctima de persecución política. Esto no es un tema de persecución política, no es un tema de censura. No porque los casinos sean propiedad de Grupo Salinas quiere decir que te tengas que voltear para otro lado y que no los investigues. Al contrario, ¿con cuánta más razón tendríamos que ponerle especial interés? Porque hablamos de una concesión pública del Estado. El espectro de radio y televisión pues es propiedad de la nación, no es propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Él es solamente un concesionario y por lo mismo debería demostrar una conducta propia para recibir estas concesiones del Estado. Y si hay un problema de probidad en su conducta, pues entonces deberían de revocárselas. Hay una nota que también me llama mucho la atención, que es esta precisamente, porque ahora este tipo de investigaciones están apuntando a otros casinos en Estados Unidos. Yo siempre les he dicho, ¿cómo creen que se mueven los miles de millones de dólares de los cárteles o de las actividades criminales? Que esas personas que pagan miles de millones de dólares por el tráfico no viven en México, no son mexicanos. El mexicano no tiene ese poder adquisitivo en general para pagar esa cantidad de dólares por sustancias. Eso, por supuesto, que sucede en Estados Unidos, que ya lo hemos dicho, tiene el 4% de la población mundial, pero consume el 80% de los opioides del mundo. Este artículo dice: reporte de Estados Unidos revela red de lavado de dinero de cárteles mexicanos en casinos y empresas estadounidenses. Es decir, que en su mayoría los cárteles de México utilizan casinos y empresas de Estados Unidos para blanquear sus capitales. Y sin embargo, pues nadie hace nada. Un reciente análisis de la Red de Control de Delitos Financieros, el FinCEN del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, revela que, además de ser el principal mercado para el FENTA, el sistema financiero estadounidense y sus casinos facilitan el lavado de las ganancias obtenidas por los cárteles mexicanos. El informe Análisis de Tendencias Financieras, Finanzas ilícitas relacionadas con el FENTA, identificó en el 2024 al menos 1.400 millones de dólares involucrados en la adquisición de químicos precursores, tráfico de FENTA y el lavado de dinero que en algún momento pasaron por el sistema financiero estadounidense. El FinCEN señala a los cárteles mexicanos como el principal destinatario de grupos extranjeros terroristas que controlan la mayor parte de la cadena de suministro del FENTA, desde los precursores químicos enviados desde China, y el análisis destaca un cambio en las tácticas de los intermediarios químicos en México, quienes ahora utilizan intermediarios estadounidenses para enviar pagos a China. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, al final, ¿de qué se trata esto? Pues no han de querer combatir mucho a los cárteles de América Latina cuando son sus propios casinos y empresas quienes lavan el dinero y se quedan con la mayor parte de las ganancias. En México y en Colombia solamente está la mano de obra del narco. Solamente están los intermediarios, los chalanes, que a nosotros se nos hace escandaloso la cantidad de dinero que usan. Pero los verdaderos patrones, como en cualquier otro negocio, pues el que gana más siempre es el intermediario y el que vende en el punto de venta final. Y eso sucede ahí. Ahora, no se trata de un tema de censura. Esto también, en el caso de, regresándonos al tema de estos casinos del lado mexicano, no es un tema de revanchismo. Es que
Si están usando Hacienda como brazo político o no, pues esto queda fuera de la discusión. Ese es el cuento de siempre. Porque cuando les toca a ellos gritan, pero cuando es contra los de abajo, pues entonces exigen todo el peso de la ley. Cuando a alguien le queda de ver a Grupo Electra, te van a ir a buscar hasta el fin del mundo para que les pagues. Pero cuando Grupo Salinas le queda de ver al fisco, ni se te ocurra cobrarle porque entonces va a decir que es una persecución política. Qué bonita forma de ser, ¿no? No funciona así. No es un tema de ideología. Es un tema de aritmética. A ver, si alguien mueve millones de dólares sin pagar impuestos, sin razón legal, sin una razón económica, pues eso es lavado de dinero. Punto. No hay más. Además, a muchos se les olvida un punto muy importante aquí, que es el contexto internacional, porque están mandando dinero a Malta. Estas empresas, dentro de las que hoy señaló el gobierno de la República, 2 de Grupo Salinas, estarían mandando dinero a Malta, a Suiza, a Emiratos Árabes, entre estos 13 casinos de los que se han hablado. ¿Por qué? Pues porque allá se lavan los recursos con menor vigilancia y en muchos casos con protección legal. Es decir, no solamente es un problema nacional, esto es una cadena transnacional de crimen financiero que está aprovechando la desregulación global para esconder dinero mal habido, dinero que no ha pagado impuestos en México. Por eso la colaboración con Estados Unidos aquí sí es muy importante, porque estos movimientos también afectan su sistema financiero y mucho de este dinero que se ha evadido, que se ha lavado en México, ha ido a parar a Estados Unidos. Y más allá de las órdenes de aprehensión que se giran en México, contra quien resulte responsable, también se tienen que girar sendas órdenes de aprehensión allá en Estados Unidos. ¿Trump está usando el combate del lavado de dinero como bandera interna? Bueno, pues ahí tienes eso, en charola de plata. Esto no es una cortina de humo. Si de veras quiere actuar, ahí están los primeros, puestos en charola de plata. No tiene más que hacer que seguir la denuncia de una investigación que ya está hecha. Y hablando del crimen, hay que decirlo muy claro, no todos los delincuentes andan armados en la sierra, ¿eh? Hay muchos delincuentes de cuello blanco que visten traje, que tienen oficina, con aire acondicionado, que tienen yates, que tienen helicópteros y que se burlan del pueblo, que confían plenamente en sus operaciones, pero cuando les revisan sus movimientos, pues resulta que no hay una sola transacción limpia y por eso se congelaron sus cuentas. No fue por un tema de persecución política. Por eso hoy el gobierno federal en México ha presentado estas denuncias ante la Fiscalía General de la República, porque si de verdad no tienen nada que esconder, pues entonces que respondan con pruebas, no con comunicados. Ahora, lo más triste de todo esto no es el dinero que se lava. Lo más triste es que siguen usando al pueblo como carne de cañón y precisamente a los más pobres de los que tanto se burlan, para simular que son ellos quienes mandan $5 millones a Suiza o a Malta. Si eso se confirma, no es que estén robándole nada más al fisco, están explotando a los más pobres en México, sin que ellos tengan una idea de lo que está pasando y de para qué están usando su información personal. ¿Qué va a pasar con ellos? Sería muy triste saber o pensar que esta pobre señora que vive de su pensión del bienestar vaya a acabar en la cárcel porque usaron su nombre sin que ella supiera. Y hay que proteger a estas personas, las que no tenían ni idea de que se estaba usando su información personal. Y hay que averiguar de dónde sacaron esa información. No nada más es un tema de protección de datos personales, porque si esto se queda solamente en congelar cuentas y suspender sus casinos, pues no se va a proteger a quienes fueron utilizados como fachada. Y entonces el mensaje sería desastroso, ¿no? Que los poderosos lavan dinero y los pobres pagan el precio. Así que aguas con eso. Dudo mucho, la verdad, que ese sea el camino que se tome. Lo que hoy vimos me parece que es una muestra de que quienes hicieron esto van a pagar las consecuencias y que se tiene que investigar de dónde sacaron esa información, sobre todo estos criminales de cuello blanco. Pero también es una prueba para ver pues hasta dónde llega esta investigación, si esto se queda nada más en la clausura de los casinos o si vamos a ver cómo se pudieran
incluso desprender hasta fichas rojas de captura, de localización y captura de quienes resulten responsables por estos delitos que, repito, no solamente son de tracto sucesivo, sino que son internacionales. Quienes hicieron esto cometieron delitos en Europa, pero también en Estados Unidos. No nada más en México, en Reino Unido. Y ojo, no es menor que esto se esté haciendo bajo este enfoque que ha dicho el secretario Harfuch, pues es un enfoque preventivo. No solamente es reactivo, lo dijo bien el secretario de Seguridad Pública. Que bueno, pues imagínense por cuántos años esto estuvo sucediendo así, por cuántos años estos casinos lavaron dinero, evadiendo al fisco y llevándose grandes fortunas de México a otros países. Ahora, claro que tiene que haber cero tolerancia a la impunidad. Así que, pues vamos a estar muy atentos, primero, de no tragarnos esta narrativa de que se trata de una persecución política, cuando las pruebas ahí las tienen, son muy claras y están expuestas. Pueden ustedes leer muchas de estas fuentes. Segundo, hay que exigir que esto no se quede impune y que si alguien se robó millones usando a los más pobres como escudo, pues termine enfrentando todo el peso de la ley. Y tercero, abrir muy bien los ojos, porque estos casos no son aislados, son parte de un sistema que por mucho tiempo funcionó así. Los ricos lavan, los medios callan, los pobres pagan. Y eso no puede seguir así. Al menos no si queremos un país más justo, más digno, más parejo. Porque la corrupción no solo vive en los políticos, también está en las empresas. Y vean ustedes si no, también está en los bancos, en los casinos, en las televisoras. Y si no nos atrevemos a decirnos lo que está pasando, pues entonces vamos a estar nosotros mismos pagando las consecuencias de que esto prolifere. Veía yo el otro día un comentario del doctor Alfredo Jalife, por cierto, que a mí me pareció tristísimo, diciendo que no puede opinar mucho sobre algunos temas en específico por esta denuncia que le pusieron en la Fiscalía de Nuevo León, en donde de alguna forma pues tiene una especie de ley mordaza para no hablar por ese proceso de difamación, por un tema que ya todos conocemos, que a mí me parece que pues es grave, pero no tiene que amedrentarnos esto para callarnos. ¿Qué dicen nuestros amigos que viven en todas partes del mundo y que están aquí con nosotros en el chat? Saludos desde mi hermosa Oaxaca, muy buena la información. Dice Jackie, y AMLO y sus hijos siguen robando y muchos morenarcos. Bueno, no tengo mucho que decir a tu comentario. De hecho, cuando utilizas este mote de morenarcos, ya veo ahí una carga muy particular, ¿no? De una tendencia más allá de una acusación específica. Yo lo decía justamente en el streaming de hace un momento. Yo se los he dicho muchas veces. Yo no defiendo a Morena, no estoy afiliado a Morena. Es más, he criticado a la presidenta Sheinbaum cuando considero que no estoy de acuerdo con sus posturas y a Harfuch, y los de Morena se enojan conmigo. Pero cuando alguien hace este tipo de acusaciones también lo tengo que decir. ¿Por qué nunca hubo la acusación de narcoestado contra el PAN o contra Felipe Calderón en su sexenio? Nos engañó a todos. Esa es la realidad, a todos. Les decía yo hace rato, no sabemos lo que es declararle la guerra al narco. Decimos que esa no es la salida porque salió mal. No sabemos si eso no es la salida porque nunca se ha declarado la guerra al narco en México. Lo de Calderón fue una farsa. Él declaró la guerra con el narco, no contra el narco. Porque si realmente le hubiera declarado la guerra al narco, García Luna no estuviera en una cárcel en los Estados Unidos. Mas, sin embargo, nunca vimos un hashtag narcoestado o narcogobierno o narcopan o narcopri. Pero por alguna razón hoy sí la vemos. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen esas revoluciones de color? Víctor, ¿sabes algo sobre la ley sobre la religión que Arturo Ávila propuso? No he tenido la oportunidad de leer al respecto, pero lo voy a hacer. Dani Guzmán, saludos desde Zapopan, Jalisco. Apoyo total a los trabajadores del campo, por supuesto que sí.
¿Dónde está Lili Telles para defenderlo? Bueno, yo creo que no tarda en salir a defenderlo, ¿verdad? La Neta Global dice: México es un gran país y sigue en pie a pesar de tantos saqueos de gobiernos anteriores. Saludos. Buena reflexión, dice Francisco Morales. Dice nuestra amiga Celina: saludos amigo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, siempre al pendiente de tus videos. Muchas gracias, mi querida Celina. Un abrazo hasta la bella Ciudad Victoria. Dice Juan Mi Correo: funcionarios del INE vendieron las bases de datos a las cadenas de mueblerías de tiendas del tío Richie. Bueno, hace poco leí acusaciones en contra del Registro Federal de Electores que pertenece al INE, pero bueno, no sé hasta dónde se hayan avanzado en esas investigaciones. Amigos de The Mexican Family, dice Dolores: el gobierno de Ecuador están desesperados por instalar casinos con el pretexto de promover el empleo, pero el verdadero objetivo es lavar dinero del narco, por supuesto. Este tipo de negocios son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de actividades ilícitas, y a mí me parece muy bien que ya se empiecen a revisar estas concesiones que se dieron. En este caso hablamos de concesiones que se dieron durante el sexenio de Peña Nieto, y bueno, pues ahí tienen el resultado. Muchas gracias por unirse a nuestro en vivo y nos vemos en el siguiente con más información.